Muy buenas tardes. Bienvenidos al Salón de Actos de la Biblioteca Nacional de España, donde esta tarde vamos a recordar a Rafael Chirves. Este recuerdo era algo obligado, que desde la Biblioteca Nacional quisimos hacer desde el primer momento, porque su repentina y tristísima muerte fue para todos un golpe que nos obliga a reflexionar sobre lo que es su legado, lo que ha sido su legado, que sin duda alguna trasciende su excelente escritura para convertirlo en un cronista desgarrado de los últimos años de nuestra historia, un cronista desgarrado y necesario de los últimos años de nuestra historia. Cuando Jorge Herralde me llamó hace ya unos meses para preguntarme si podíamos hacer algo juntos desde la Biblioteca Nacional, nosotros ya estábamos pensando hacer algo y, desde luego, Jorge, te agradezco muchísimo esta iniciativa porque felizmente estamos aquí hoy todos reunidos. Nosotros hemos hecho, además, un pequeño recuerdo en el Salón Italiano, la antesala al Salón de Lectura, que recoge toda su obra publicada. Esperemos que el mes que viene tengamos una nueva obra de Rafael Chirves. Desde Mimou, su primera novela, que ya fue finalista del Premio Herralde en el año 1989, hasta En la orilla, ganadora del Premio Nacional de las Letras en el año 2014, pero además de su obra narrativa, algunos aspectos suyos que quizás sean más desconocidos, como su faceta de ensayista, articulista, y luego una cantidad tremenda de estudios que se hicieron sobre él ya desde los primeros años de su publicación. Nuestro recuerdo es el homenaje de la Biblioteca Nacional, pero hoy, para recordarle, tenemos aquí a quienes mejor le conocen, a quienes van a ser capaces de hablar de su obra y de su persona con mayor conocimiento. Esta mesa, que no es una mesa, sino que es una reunión de amigos, la va a moderar Manuel Rodríguez Rivero. Muchísimas gracias, Manolo, por estar aquí. Siéntete en casa y, aunque el sillón no tenga orejas, siéntete como en tu sillón de orejas. Están también con él su editor y su amigo, Jorge Herralde, patrono de la Biblioteca Nacional. Muchísimas gracias, Jorge, por la iniciativa y por estar aquí hoy con nosotros. Marta Sanz, ganadora del último premio Herralde este año. Enhorabuena, Marta, muy merecido. También gran amiga y muy buena conocedora de su obra. Y Santos Sanz Villanueva, catedrático de Literatura de la Universidad Complutense de Madrid. Con ellos les dejo porque estoy segura que a lo largo de las siguientes una hora aproximadamente vamos a aprender mucho más, si cabe, de la obra de Rafael Chirves. Vamos a reconocer todavía más este legado tan inmenso que nos ha dejado, tristemente terminado, prematuramente terminado. Y nada más, muchísimas gracias por acompañarnos y ya, Manolo, tienes la palabra. Gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos. Hace unos meses, cuando la Biblioteca Nacional me invitó a organizar y moderar esta mesa redonda, la verdad es que lo primero que pensé es que había un pequeño malentendido. ¿No se oye bien? Porque el único mérito que yo tengo, en principio, para estar aquí moderando esta mesa redonda, que coincide con esa exposición que les recomiendo, de la obra publicada de Rafael, es la amistad, ¿no? Y la amistad es un combustible peligroso para una mesa redonda, ¿no? Porque inevitablemente llama a veces a la nostalgia y a la melancolía, ¿no? Y es
una de las cosas de las que en esta mesa redonda yo debería tratar de huir, ¿no? Además de ser amigo, que es una característica que comparto con muchísimos de los que están aquí en esta sala, lo único que puedo decir es que soy un lector atento de la literatura de Rafael Chirves, de Rafa, que sigue haciendo claro llamarlo a Rafael. ¿Ya? Bueno, desde el principio, ¿no? Soy eso que los bibliópolas antiguos llamaban lector privado, porque gran parte de las novelas de Rafa, de las obras de Rafa, las leí incluso, las leí o conocí, mejor dicho, ahora hablaré de esto, antes de que estuvieran publicadas, ¿no? Rafa y yo teníamos una relación peculiar y me pasaba los manuscritos o, sobre todo, me leía larguísimos fragmentos en sesiones presenciales o telefónicas que hemos tenido toda la vida. Me leía los manuscritos cuando ni él sabía a dónde le iban a conducir, es lo que él llamaba escombros, ¿no? Él se quería abrir paso en esos escombros que escribía hasta encontrar, digamos, desde dónde mirar lo que quería contarnos, y en ese momento organizabas la narración, ¿no? Así leí, yo creo que todas las novelas publicadas, fragmentariamente, e incluso algunas de las no publicadas. Por ejemplo, la primera, que era Las fronteras de África, se llamaba, entonces no tenía nombre, parece ser que ahora cuando se refieren a ella hablan como Las fronteras de África, y la última, que tampoco tenía nombre, que publicará su editor dentro de, creo que es un mes, que ahora tiene el nombre de País Austerlitz, y cuyos fragmentos, cuyos escombros, como decía Rafa, leí, yo creo que hace unos 20 años. Por supuesto, esa novela no tiene nada que ver, la que va a publicar, o tendrá poco que ver con lo que yo leí entonces, ¿no? A Rafael yo lo conocí, como muchos de los que están aquí, a principios de los 70, en la Facultad de Filosofía y Letras, cuando alternaba las clases con la agitación política, con el trabajo social en barrios, con la crítica literaria en revistas minoritarias de aquella época y con trabajos más o menos alimenticios. Recuerdo que manteníamos largas parrafadas literarias en la pequeña trastienda de una librería entonces muy pequeña que se llamaba La Tarántula. Como ya he dicho antes, mi amistad con Rafa no se basaba solamente en vernos, nos veíamos poco, de hecho, sobre todo en los últimos años, pero manteníamos larguísimas conversaciones que supongo que nos costaban un potosí cuando todavía no había estas cosas de la tarifa fija y esas cosas, en donde hablábamos de todo, ¿no? De nuestras hipocondrias, de los libros que habíamos leído, criticábamos a nuestros contemporáneos, etc. Bueno, como la amistad no es, como decía antes, un combustible suficiente, cuando intenté pensar en la mesa redonda pensé en algo más que fuéramos amigos, ¿no? Y por eso, a mi vez, invité a estos señores a que formen parte, porque todos ellos han tenido una relación de alguna manera peculiar, característica, única con Rafael Chirves, ¿no? Tengo que decir que, de entrada, que no engañaré a nadie desde el principio, a mí me gusta ser muy claro, yo creo que Rafael Chirves es uno de los mejores escritores españoles de la primera década del siglo XXI. Me costaría decir quiénes son los otros, pero de Rafa estoy seguro. ¿Por qué digo el siglo XXI si Rafa empezó a publicar en 1988? Por muchas razones. Entre otras cosas porque lo mejor de su obra, en mi opinión, está publicada ya a partir de 1999, y sobre todo por una cosa que también me gustaría que se comentara aquí, ¿no? Y es que, de alguna manera, la obra de Rafael, que ha sido, digamos, una obra casi secreta durante mucho tiempo, una obra escondida, una obra que no llegaba al gran público y ni siquiera durante muchos años llegó a las instancias que deciden
qué es lo que hay que leer y qué sea la literatura que cuenta. Ahora, sin embargo, desde principios de esta década, coincidiendo con la cantidad de cosas que han pasado y sobre todo con la crisis, ha despertado la admiración, el interés de jóvenes generaciones que son muy críticas con el gran tesoro de mi generación, ¿no? Con la transición. Esas jóvenes generaciones han encontrado en la obra de Rafael Chirves, una especie de guía, de modelo, de cronista, incluso avant la page, ¿no? Bueno, de todo esto vamos a hablar los que estamos aquí, ¿no? Aquí está Jorge Ralde, que es su editor. Por antonomasia ha publicado todas las obras de Rafa, incluso publicará la obra póstuma, excepto una, que luego, si quiere, él nos publicará, que por otra parte ha republicado después él, ha reeditado, nos explicará por qué. Está también, bueno, y que además de editor ha sido uno de sus grandes amigos, de Rafa, ¿no? Han tenido una relación muy intensa. Está también Santos Sanz Villanueva, a mi derecha, que es un crítico bien conocido, que puede hablarnos no solo de la evolución y de las etapas, si es que las hay o las encuentra en la obra de Rafa, sino también los peligros que puede tener esa consideración póstuma de Rafa, sobre todo como cronista de la crisis, ¿no? Como cronista de olvidando otras facetas, ¿no? Y está, por supuesto, Marta Sanz, novelista, poeta, ensayista como Rafa también, cuya relación, que ahora explicará ella también, tiene que ver con una afinidad electiva, una afinidad literaria electiva, con digamos, afinidades también en el modo de encontrarse, de acercarse a la literatura. Ambos han escrito sobre lo que significa hoy escribir y hacer novelas. Rafa escribió un prólogo a la reedición de la lección de anatomía. Marta ha escrito, hace poco he leído tardíamente, unas notas de lectura a la última novela de Rafa, En la orilla, ¿no? Bueno, pues como esto en principio a mí me dijeron que era una mesa redonda, luego me encuentro que son pequeñas mesas, eso sí, redondas, pues la verdad es que, bueno, nos podremos interrumpir, podréis hacer acotaciones, por supuesto. Yo empezaría casi por el editor, porque quería saber cuál es tu relación, ha sido tu relación con Rafa, cómo era Rafael Chirves como escritor, si era un escritor, digamos, seguro de sí mismo, si teníais una relación intensa también durante el proceso de escritura, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. Y también, pues eso, sobre su historia editorial contigo, ¿no? Muy bien. Bueno, primero voy a decir, ¿se oye? Sí. Voy a decir que la pregunta retórica que se ha hecho el amigo Manolo, ¿por qué estoy aquí en esta mesa?, absolutamente desmontada por sí mismo, porque conoce y es amigo de Rafa antes que nadie, ha leído todas sus novelas en diversos estados de gestación y además ha leído sus novelas inéditas. O sea que estás súper cualificado como matrícula de honor para estar aquí, diría yo. Y bien, ¿cómo conocí mi relación con Chirves? Bueno, empieza con Carmen Martín Gaite. Es decir, Carmen Martín Gaite, a quien tuve el gran placer y honor de publicar y relanzar su carrera, que estaba en una fase un poco átona y la misma vitalmente con problemas familiares, etc. Y a raíz de los usos amorosos de la posguerra, pues se convirtió en una gran autora de anagrama con un enorme éxito, también con sus novelas y tal. Y la gente pensaba que era una especie como de nuestra embajadora en Madrid y le iba sometiendo implacablemente manuscritos que ella leía atentamente, pero con un listón altísimos, y solo dejó circular un par en 15 años. Y uno era precisamente Mimoun. Entonces me pasó Mimoun y me pareció una novela muy curiosa, muy personal, de un Chirves que luego cambia y en cierta manera diría que lo retoma en cierta manera con París Austerlitz, luego podemos comentar esto. La leímos, la publiqué
y ya tuvo desde el inicio un gran éxito de crítica, esto es notable, y se tradujo en 4 o 5 países. Esto de entrada, un autor inédito, con una novela corta. Y, bueno, y a partir de entonces empezó mi relación personal con Chilves, que, como sabes, aparte de la admiración que tenía por él como escritor, pues tuvimos una muy buena amistad durante mucho tiempo, bueno, hasta que murió inesperadamente. Bueno, Rafael Chilves, a la pregunta si era seguro, también es una pregunta retórica porque sabes que era muy inseguro. Sí. Y entonces me decía, ya no escribiré más, de cuando en cuando conservo por escrito las cartas o los emails. Yo, bueno, sin apremiarle, porque estás escribiendo algo, nada, oigo voces, cuando decía oigo voces, y era lo mejor porque era alentador, porque yo sabía que aquellas voces que flotaban en el éter acabarían aterrizando en una hoja. Y se convertirían en un libro. Oigo voces, en algún momento cuando Crematorio, tengo 400 páginas, pero no valen nada, es decir, era de una gran inseguridad y de repente con algunas de una gran seguridad, por ejemplo, con La buena letra, que es el ejemplo que antes, que luego podemos aclarar. Bueno, pues entonces yo con Rafa, pues había, ya te digo, también habíamos estado de viaje, habíamos también largas conversaciones telefónicas y bueno, jamás sin la menor discrepancia, sino todo lo contrario, con un gran afecto personal. Y como me pasó también con... mira, hay 3 casos en la editorial, por ejemplo, uno es Carmen Martín Gaite, que en su primera etapa de la carrera muy valiosa, pero un tanto opacada, por así decir, por los grandes tenores de su época, pero que luego, por hablar en estos términos, se tomó la revancha con Usos amorosos de la posguerra y con sus 4 últimas novelas, que fueron éxitos espectaculares. Y el otro fue Bolaño, a quien empezamos a publicar cuando era casi un desconocido y lo fuimos acompañando en toda su carrera. Y el otro, Rafael Chilves, que en efecto lo publicamos todo. Y además, en los 3 casos, el editor, como se hacía antes y se sigue haciendo con determinados autores, hace de agente en sus traducciones. Con lo cual, esto provoca, naturalmente, un trato personal y vivir emociones juntos, de ilusiones, a veces algún disgusto y tal, pero la carrera internacional de los 3, pero de Bolaño muchísimo, sobre todo a raíz de Estados Unidos, pero de Rafa Chilves, sobre todo en Alemania, por así decir, lo descubrieron antes que en España. Lo descubrieron, quiero decir, al gran público, porque allí... fue un escritor y un testigo incómodo de su tiempo, porque en los tiempos de la gran efervescencia de la movida, lo que Benet llamaba la literatura de pan con chocolate, un poco exageradamente, pero él estaba a la contra de todo esto y siempre riguroso y exigente, un testigo incómodo. Y sobre todo en Alemania, pues entonces allí rápidamente detectaron su gran calidad con La buena letra, pero sobre todo con La larga marcha, que había un famoso pope de la crítica alemana y de la crítica internacional, que era Reich Ranicki, que tenía una sesión de televisión que se llamaba Cuarteto Internacional, y donde elegía 2 o 3 libros cada trimestre para ensalzarlos o para masacrarlos. Por ejemplo, una vez cogió un libro de Günter Grass y a un premio Nobel y lo partió por la mitad. Estaba en total desacuerdo. En cambio, en el caso de Chilves, por 3 veces eligió 3 libros suyos, empezando por La larga marcha, por La buena letra y creo que la caída de Madrid. La larga marcha, si me permites, por cierto, que el propio Reich Ranicki dijo que era la novela que estaba esperando Europa. Exacto. Mientras en España se armaba una polémica tremenda entre Ignacio Echeverría y Muñoz Molina, ¿no? Exacto. Y a Ignacio Echeverría le perdonaba la vida
Fue salió en su defensa un muy episodio un tanto desdichado. desdichado, sí. Sí. Bueno, pues entonces, pues en Alemania ha seguido siempre siendo un autor considerado de primerísima línea. En Francia también lo publicó toda su obra una editorial que está muy bien, Rivage, pero que la mala suerte que esta editorial tuvo 5 editores distintos en 15 años, lo cual no acostumbra a ser bueno para la marcha, pero bueno, que ha tenido un amplísimo reconocimiento, del cual estoy naturalmente muy satisfecho. Y en Italia, donde llevaba una vida... ¿Hay que gritar más? Como siempre, repitiendo la vieja frase, los hombres vivirán en Marte, pero los micrófonos seguirán sin funcionar, ¿no? Bueno, ¿dónde estábamos? Así, en Italia también tuvo 4 o 5 editores, en principio parecía la suerte, pero la desdicha con una traductora, y que este es un ámbito interesante, muy buena, que le entusiasmaba, pero al mismo tiempo traducía a Manolo Vázquez Montalbán, que es un polígrafo inacabable, con lo cual sus obras se iban retrasando. Es decir, que tuvo una vida editorial más desigual hasta que el año pasado lo tomó Feltrinelli en La Orilla, ahora va a publicar La Buena Letra y va a retomar todas sus obras. Si me permites, en este punto quizá podría ser interesante que Santos hablara un poco de la, digamos, de más o menos la evolución de la obra de Rafa, ¿no? Y eso que a ti te preocupa bastante, que me lo has comentado, acerca de los peligros que pueda tener determinada consideración exclusiva que se ha dado en algunos casos. Yo tengo por aquí el recorte de un artículo que aparecía la semana pasada, yo creo, en El Mundo, que era un artículo de 2 páginas, que era algo así, se llamaba algo así como «Con Rafa Chirves en la ruta de las corrupciones valencianas», ¿no? Que era un itinerario, un viaje sobre la corrupción comentado con frasecillas de la última novela de Rafael. Bueno, interrumpe cuando quieras y todo esto. Pues buenas noches. Compartimos esa inquietud cuando me llamó Manuel Rodríguez Rivero para intervenir, y muy gustosamente en este acto. Comentamos esa preocupación de la que incluso he tenido la intención de escribir un articulillo, pero luego la pereza y las ocupaciones no me han dejado hacerlo, porque lo que por una parte es un gran reconocimiento del escritor con motivo de su muerte, por otra parte entraña, a mi parecer, bastantes peligros. Justo el artículo al que se refería, también es casualidad, Rodríguez Rivero, lo traía yo aquí, fotocopiado. Es un reportaje, el reportaje está muy bien, no tiene que ver el sentido de lo que voy a decir con la calidad del reportaje. Se titula Los Soprano en Orihuela y el montaje está muy bien. Son una serie de citas en La Orilla de Chirves y a continuación pues pasa la prueba del algodón. Concejales corruptos. Y saca unos concejales corruptos, especulación, no sé qué, y saca casos concretos y reales de especulación. Esto es verdad, que Chirves, sobre todo en las 2 últimas novelas, no tanto en las anteriores, actúa un poco como un cronista de actualidad, como un testigo, como, digamos, el espejo estendhaliano que se fija en la degradación, en la corrupción, en los aspectos externos de la crisis. Pero insistir demasiado en eso me parece peligroso porque es rebajar la calidad, el interés
y el mérito artístico, estético, literario, lo que él quiso hacer. Él no quiso hacer un documento periodístico del gran tema suyo que fue la transición, sino que quiso hacer una parábola de cómo había surgido la transición, quiénes la habían impulsado y quiénes al final se habían beneficiado de la transición, que no eran justamente los que la habían propiciado. Incluso me alegró mucho que tuviera esa repercusión enorme, quizá también la famosa serpiente informativa de agosto fomentó el que se le dedicaran tantas páginas, pero me alegró mucho que tuviera ese reconocimiento, pero la verdad, de casi todo, de la mayor parte de lo que leí, llegué a la conclusión de que nadie había leído nada de Chirves, de que su referencia era Crematorio y como mucho la última novela. Y es más, poniéndome suspicaz y quizá injusto, creo que ni siquiera Crematorio, que lo que habían visto era la serie de televisión. Porque lo que se decía allí tenía algo que ver con la versión televisiva, con la serie televisiva. Que conste, a mí me pareció, yo la vi con mucho interés, pasé un buen rato, que es la misión que tiene una serie de televisión, tenía sus problemillas y sus hipotecas, era muy digna, pero no era la novela, no era Crematorio, entre otras cosas porque nunca una versión cinematográfica y menos televisiva de un texto literario es el texto literario. Es otra cosa, porque además es que si lo fuera sería insoportable. Entonces, ¿qué Chirves? Habría que preguntarse, es el que se traslució al hilo de su muerte. Pues un Chirves esquemático, simplista, tal. Pero lo curioso es que no solo ocurre con esos escritos surgidos un poco al calor del fallecimiento y obligados también los periódicos en agosto a llenar páginas, sino que justamente el mismo día que se publicaba este reportaje ilustrativo en el periódico El Mundo, un poeta, articulista, columnista, como ahora se dice, que no va por una línea de escritura periodística informativa, sino creativa y con cierta tendencia a hacer divagaciones poemáticas, líricas, muy veterano, magnífico prosista, Manuel Alcántara, publicaba un artículo que se titula Mercaderes de suelo, es decir, en lo mismo, pero lo curioso es que sea Manuel Alcántara, porque si hubiera sido otra persona, entiendes que viera ese valor testimonial, en el que decía directamente, lo he subrayado aquí, es una frase nada más. Digo esto, está hablando de Zola y de la muerte de un viajante de Miller, porque la novela de Chirves puede hacer que disminuya el número de sinvergüenzas y de especuladores. Yo no creo que Chirves escribiera para que disminuyan los sinvergüenzas y especuladores, van a seguir campando, entre otras cosas porque no leen. Sería difícil que tuviera el menor efecto. La literatura nunca ha afectado al negocio. Y añade Manuel Alcántara, hacía algún tiempo que no me estremecía tanto una historia tan real como imaginaria, donde comparecen buenos, malos y peores. Es decir, una visión esquematizadora del mundo, maniquea. El protagonista es la codicia, pero todos están revueltos en el fango y la pestilencia nos llega
a los que vivimos en las más apartadas orillas. Si hasta Manuel Alcántara, que hace columnismo literario y no información, y que es un hombre de bien ganado reconocimiento por su tendencia a la visión, una visión estilizada, lírica de la realidad, cae en esto, es que corremos en un serio peligro. Y ese serio peligro es el de no entender qué quiso hacer Chirves. De alguna manera, por una parte yo creo, preguntabas evolución, yo creo que quitando Mimún, que es una novela que a mí me parece rarísima. Me parece rarísima porque no se parece nada, creo, al resto de lo que hizo. Y me parece rarísima porque utilizó ahí una visión fragmentada, rara de la realidad, que no tiene que ver mucho con lo que hizo después. Pero dices etapas. Yo creo que no tuvo etapas. Que hay, sí, unos últimos libros que son más, que inciden más directamente en el testimonio de la corrupción, pero Chirves, de alguna manera, siempre escribió la misma novela. Es más, hay algunas novelas, y eso lo sabrá mejor el editor que las estudia con mucha minucia, que son reescritura de novelas anteriores. ¿Por qué? ¿Es que era un escritor repetitivo? No, lo que pasa es que tenía una obsesión, y esa obsesión era los traumas morales que había dejado la guerra civil en la sociedad española hasta el presente, y cómo se había tratado de resolver esa influencia nefasta y perdurable a través de un proceso político que es la transición, que fue, al entender de Chirves, un desastre. Él celebraba mucho a los que habían estado contra Franco. Él había estado contra Franco, pero decía que cuando acabó la transición, cada vez que había querido encontrar a alguno de aquellos luchadores antifranquistas en el poder, tema que le obsesionaba, el tema del poder, no los había encontrado en el poder, sino que los había encontrado en Alcohólicos Anónimos, que es una de las sentencias más tremendas que se han podido dar sobre esa etapa. Es el fracaso, es la pérdida de la utopía, es la rendición del ideal revolucionario en el que él había creído y al que había apostado. Yo creo que su literatura gira en torno, dice, escribió en un texto, creo que es en El novelista perplejo, pero no estoy seguro, decía que él tenía dos almas, el alma proustiana y el alma leninista, y que su literatura surgía de la confrontación del alma proustiana y del alma leninista. Del alma proustiana viene lo que hay de carga rememorativa, de vocación, de vivencia, de elaboración subjetiva del pasado desde la guerra civil, más otra cosa, que es no solo este sentido de revisar el pasado. Es curioso, en alguna novela de Chirves
la Magdalena de Proust aparece media docena de veces. Es decir, no es una casualidad el alma proustiana. Pero de ahí viene también una densidad lingüística, una complejidad estructural que Chirves no es el cronista de los desfalcos y de los negocios sucios de estos años de la burbuja. Es un escritor que tiene una exigencia constructiva enorme. Sus novelas son, incluso yo diría, que se pasaba un poco en querer darle una complejidad formal que a veces hace la lectura bastante difícil. Y por el... Me gustaría que, precisamente, es un tema que seguramente Marta también tiene su teoría sobre eso, ¿no? Yo creo que al contrario de lo que tú piensas, yo creo que Rafael Mimún también forma parte de una trayectoria, de una evolución. Mimún es una novela muy lineal, una novela casi intimista, y sin embargo, a partir de ahí, la obra de Rafael se va cada vez más complicando técnica e ideológicamente, enriqueciendo. Quiero decir, aquellas novelas en primera persona, de muy pocos personajes, poco a poco termina en novelas polifónicas, corales, complejísimas, de estructura, muy elaboradas, ¿no? Me gustaría, ¿cuál fue tu relación y también si ese aspecto te interesó, Marta? Bueno, buenas tardes a todos. Yo básicamente, ¿cómo voy a desdecir a Santos? Yo estoy básicamente de acuerdo con lo que ha dicho Santos Sanz y, por supuesto, con lo que ha dicho Jorge Herralde, sin duda ninguna, por la cuenta que me trae, que también esto es una cosa importante. Yo lo primero que querría decir es que yo no considero que fuera nunca amiga de Rafael Chirves. A mí Rafael Chirves, generosamente, desde el año 90 aproximadamente, que es cuando yo lo conocí, él tuvo la generosidad de ir siguiendo mi carrera al mismo tiempo que yo seguía la suya con admiración, pero ir siguiendo mi carrera y dándome estimulantes toques de atención. Estimulantes toques de atención que estaban basados probablemente en lo que tú has comentado al principio, en una afinidad que tenía que ver, por un lado, con una visión del mundo y por otra, una visión del mundo política, y una relación directa con la realidad, y por otra parte con una visión de la literatura. Y en ese punto es donde yo coincido completamente con Santos en la idea de que Rafael Chirves no solamente es que fuera el crítico más salvaje y contundente con la transición española, sino que también lo fue con la narrativa, las formas narrativas generadas en la transición española. Él fue un hombre que estaba, yo creo, muy incómodo dentro de su campo literario, y era un hombre que, por otra parte, era muy consciente de que las formas de decir las cosas son lo que la cosa misma, o sea, que no se puede separar la ideología de la manera literaria. Por eso era un gran buscador de formas literarias y por eso tenemos que reconocer la calidad artística y literaria de Chirves, porque es absolutamente inseparable, como tú estabas comentando hace un momento, de su visión del mundo, de su ideología. Entonces, a mí lo que me parece admirable de Chirves, entre otras muchísimas cosas como escritor, es que era un hombre que afrontaba de una manera modesta e insegura su trabajo, como ha comentado Jorge, pero al mismo tiempo era un hombre que tenía una gran confianza en la herramienta de la literatura. Y yo creo que consideraba que si un escritor toma la palabra y habla en público con los libros que escribe, es porque merece la pena lo que va a decir. Entonces, en ese sentido, yo creo que era un hombre muy consciente de su responsabilidad artística y cívica, indisolublemente. Y yo creo que eso es lo que de algún modo, misterioso y secreto, nos fue uniendo a lo largo de los años. Yo tengo con él
unas cuantas anécdotas. En los últimos tiempos, a raíz del prólogo que escribió de la lección de anatomía, tuvimos una relación más estrecha, gracias a Jorge que nos hizo reencontrarnos, y gracias a Jorge que tuvo la genial idea de que él hiciera el prólogo de esa nueva versión de la lección de anatomía. Pero en los años anteriores habíamos tenido encuentros fascinantes y muy significativos de esto que estaba yo diciendo. Yo recuerdo una vez que estaba en casa tranquilamente, acababa de publicar una novela que no era con anagrama, lo siento, llegaste tarde a mi vida, ya lo sabes, pero oportunamente, pero llegaste y tal, que era una novela que se llamaba Animales domésticos. Y yo estaba tranquilamente en mi casa viendo la tele y de repente suena el teléfono y ante mi sorpresa era Rafael Chirves, a quien yo llevaba sin ver, bueno, pues muchísimos años. Habíamos coincidido en un bar de Madrid que se llama El Parnasillo, algunas veces habíamos charlado, nos habíamos tomado algunas copas juntos, pero vamos, una cosa muy, muy esporádica. A Rafael le había gustado mucho esa novela y tuvo el interés de buscar mi teléfono, que no lo tenía, y llamarme para decirme: Marta, dice, muchas gracias por haber escrito una novela donde en la primera página aparece un obrero con las botas manchadas de barro. Con esto quiero decir que esto es muy expresivo de esa disconformidad que él sentía respecto a sus contemporáneos y su propio campo literario. A él le parecía que las visiones de las franjas de la realidad que estaban iluminando sus escritores contemporáneos pues no eran las que había que iluminar. Para él seguramente no tenían ningún interés, y además creo que para él estaban dando una visión sesgada e ideológicamente interesada e ideológicamente triunfalista de las cosas que estaban pasando. Pero yo quiero insistir muchísimo en que, como él sabía muy bien que en la literatura el fondo y la forma son indisolubles, su esfuerzo, su empeño era siempre buscar la voz, buscar el punto de vista, buscar el tono para contar de una manera que no fuera espuria, de una manera que no fuera forzada, esa visión del mundo tan terrible, tan dramática, tan crítica, que podemos reconocer a lo largo de toda su trayectoria literaria. Y a mí una cosa que me llama, no es que me llame la atención, sino que me parece muy admirable de Chirves y muy valiente y muy intrépida por su parte, no solamente artísticamente, sino también humana y políticamente, es que es verdad que él, como ha dicho Santos, tiene la cabeza puesta en el momento de la guerra civil, pero es un escritor que no ajusta cuentas con los padres. No. Ajusta cuentas con los compañeros de viaje. O sea, ajusta cuentas... Más, los padres, incluso los padres más, para entendernos, despreciables, tienen momentos de grandeza de los que no abundan en sus hijos, en los que hacen la transición. Y sin embargo, en toda la crítica, pues yo creo que la hace a sus compañeros de viaje, a sus compañeros militantes o no militantes, y a toda la gente que en la época del esplendor del socialismo o en la época tardía ya de la transición española pensó que habíamos llegado al mejor de los mundos posibles. Él creo que es el que dijo aquello de todos ricos. Él era... Solchaga dijo lo de todos ricos y él lo sacó en bastantes ocasiones. Era esa época que todo el mundo decía que había que enriquecerse, ¿no? Empezando por Deng Xiaoping, por ejemplo, y siguiendo por Solchaga. Y la época de los gatos blancos y gatos negros. Pero que hace ratones. Entonces, yo aparte de esta admiración literaria que yo le tengo, y humana y cívica, y esa persistencia, esa capacidad de persistir, de resistir, que tuvo con un proyecto literario, ideológico, coherente, compacto, yo creo que cada vez más exigente para los lectores, que me parece algo muy bueno. Yo, aparte de eso, que se lo agradezco como lectora, le agradezco que él estuviera pendiente. ¿Por qué él estaba pendiente? Yo algunos de los correos electrónicos más maravillosos que guardo sobre libros míos me los escribió Rafael Chirves. Es que parte del interés que tenía Rafael Chirves en la novela contemporánea, en la novela de sus contemporáneos, y no necesariamente de los más famosos, se debe a que Herralde le mandaba su producción. Claro. Entonces, Herralde ha publicado a toda esta gente. Por supuesto, claro. Pero él se tomaba la molestia... Se tomaba la molestia de leer y de luego escribirte, y bueno, a veces me dijo cosas muy estimulantes, pero por ejemplo, a propósito de Daniela Astor y La caja negra, que era una novela que a él también le había gustado, dice, menos un capítulo que no me gusta. Y yo le digo, ¿y por qué no te gusta, Rafa? Porque claro, él dice, pues mira, hay en un capítulo que tú mencionas a Ruiz Gallardón.
Dice, ¿por qué tienes que mencionar a ese señor? Ese señor no es importante. Dice, por tu culpa va a pasar a la posteridad. Dice, y esto es una cosa que tú, Marta Sanz, no te lo puedes permitir, ¿no? Y entonces yo dije, pues a lo mejor tienes razón. Discutí con él un poco, pero bueno. Pero estuvo bien. Pero Bueno, yo creo enormemente generoso. Yo creo que ya están marcados algunos temas y, por favor, que florezcan 100 flores. Sí, o sea, sí. comentar lo que queráis sobre esto. Yo creo que simplemente uno de los novelistas, uno de los grandes maestros, aparte de Blanco Aguinaga, me refiero a otro tipo de maestros de Rafael Chirves, es Galdós. Y a medida que Chirves maduraba e incluso a medida que envejecía, porque todos envejecemos, cada vez entre sus preferencias destacaba Galdós. Galdós y, por supuesto, Balzac, es decir, dos novelistas realistas clásicos empeñados en contar lo que Balzac llamaba la historia íntima, privada de las sociedades. Yo creo que Rafa intentó toda su vida también eso, ¿no? Que el fresco que quería hacer, una especie de, si quería hacer, en fin, mutatis mutandis, comedia humana o episodios nacionales, se estuvieran realizados no solo en su tiempo, en lo que él llamaba paisaje económico de su tiempo, sino también en las familias, en la frustración, en la mala conciencia, en las renuncias, en ese tipo de cosas, ¿no? Con respecto a esto, escribió, haciendo pandan con Balzac, dice Chirves, quería hacer la autopsia de nuestra alma a principios del siglo XXI. Exacto. Sí, yo creo que desde luego él, a través del retrato de las pequeñas historias, de las psicologías, de lo más profundo, de lo más interno, él lo que estaba reflejando era un estado de cosas. O sea, yo creo que él, igual que era consciente de esa indisolubilidad del fondo y la forma, también era muy consciente de la imposibilidad de separar los textos de los contextos y las psicologías humanas de los ámbitos sociológicos que las envuelven, y creo que eso está muy, muy, muy presente a lo largo de toda su obra, y es una cosa que yo comparto y le alabo, claro. La mención de Galdós es muy oportuna, pues yo creo que los grandes referentes de Chirves dan una idea de qué es lo que quería hacer. El primero, sin duda alguna, es Galdós, sobre el que escribió además algún ensayo, alguna novela suya. Es muy galdosiana en la concepción, en la ideación polifónica de la realidad, pero los otros grandes referentes son también muy indicativos. El siguiente era Max Aub. Efectivamente. Y el siguiente, Juan Marce. Que es una cierta tradición realista. Entonces hay ¿no? una tradición de un realismo, diríamos, no testimonial, sino creativo, porque Aub, que fue el gran colonista de la guerra, sin embargo, hace un tipo de literatura de una versatilidad, de una riqueza, la capacidad de meter textos reales, de indagar, de informar, de documentar el texto y de romper las estructuras, de romper el estilo, de hacer algo completamente nuevo, que yo creo que estaba en Chirves. Y en Marce, por ese empeño que tenía Marce, no tanto en contar la realidad, sino la vivencia, el rescate, el recuerdo, la recuperación emocionada. Y yo creo que todo eso, o sea, no son afinidades ocasionales, sino que marcan bastante bien lo que él buscaba. Sí, coincidiendo contigo, él fue un grandísimo lector y publicamos 2 libros. Los 2 libros que le ensayos, publicaste fundamentales. Y era muy lector, ¿no?, de la generación anterior, y casi diría que sus máximas preferencias eran precisamente Juan Marce y también Luis Martín Santos. Sí. Diría que... Y curiosamente, pero no es contradictorio, Juan Eduardo Zúñiga. Sí, también, Zúñiga le encantaba. Claro. Porque también yo creo que lo que tienen en común Zúñiga y Chirves es que los dos son, y se dice pocas veces en el caso de Chirves, Chirves era un enorme estilista. O sea, yo estoy convencida de que él mimaba palabra por palabra. Estoy de acuerdo, y en esto tenemos quizá que detenernos. Es decir, porque, como muy bien ha dicho Santos, hay, dijéramos,
novelistas más bien hostiles o incómodos hacia él, más que la crítica, que en general la crítica lo trató muy bien y tal, porque lo quería reducir casi, llevándolo a un extremo, a un escritor político panfletista, cuando una parte de su obra importante era la denuncia moral, pero había un gran trabajo literario detrás. Y era precisamente Juan Goytisolo, poco después de su muerte, me llamó varias veces como frenético, que yo no estaba y me encontró. Había leído solo Mimoun, porque lo había conocido a Rafa cuando estaban en Marruecos y no había leído nada más. Y dice, acabo de leer Crematorio y es una obra maestra. Hizo un artículo que salió al día siguiente o a los 2 días en El País, donde decía que su encuadre realista no es el realismo decimonónico. Proust, Joyce y el huracán Faulkner han pasado por allá, asociando estrechamente literatura y realidad. Yo creo que esta es una de las buenas definiciones. Y sin embargo, para mí, a partir de Mimoun, que era un libro que yo creo que era particularmente trabajado en el sentido del lenguaje, de la pura escritura, yo creo que Rafael Chirves toda su vida estuvo por crear un estilo que no tuviera estilo. Sí. Es decir, coincidiendo contigo, que no fuera bonito para entendernos. Voy a luchar contra mi estilo, creo que me estoy amanelando. Joder, Chirves, si estás escribiendo un libro, acabas de escribir un libro fantástico. Y estaba nervioso para no verse preso de su propio estilo. Pero eso yo creo que tiene también mucho que ver con el hecho de que, igual que él no buscaba complacer a los lectores y le gustaba sacar a los lectores de su zona, de su espacio de confort, porque eso es lo que permite en un momento determinado remover la conciencia y tener esa faceta moral y política de la obra de Chirves, él tampoco quería estar en un espacio de confort. Entonces, eso es evidente. Entonces, tú cuando... Y no lo estuvo. Claro, cuando tú te acomodas como escritor en un estilo, eso se refleja y luego la gente lo que va buscando es reconocer ese estilo. Entonces yo creo que sus 2 últimas novelas precisamente dan fe de esa vuelta de tuerca que él iba buscando, por una parte respecto al realismo y respecto a lo que era reconocible de su propio estilo. El otro día estuve, es que me ha hecho gracia lo que ha comentado Santos, estuve con los hermanos Sánchez Cabezudo, que fueron los que llevaron a la televisión la adaptación de Crematorio. Claro, y ellos mismos reconocieron que tuvieron como 2 o 3 reuniones con Rafa, como mucho, dice, claro, y las 2 primeras fueron infernales, porque él no estaba muy de acuerdo con el planteamiento de las cosas. Y ellos mismos se daban cuenta de que lo que estaban haciendo era desgrasar absolutamente la materia literaria para contar solamente la triquiñuela corrupta o lo que Crematorio pudiera tener de trama negra, policíaca y estupenda para la carnaza testimonial. Y el resultado no fue malo. No, como en su género está bien. Que una estructura tan compleja, Claro, imposible. la cantidad de elipsis que utiliza, la memoria y la evocación que está funcionando constantemente como una especie de voz narrativa no presente, a ver cómo se lleva eso al... Y tuvieron que eliminar el personaje de Bruar. Una adaptación muy digna, pero con la que él en el fondo no estaba nada de acuerdo, pero no quiso hacer como de Juan Marsé, que sistemáticamente machaca a todos los directores de sus novelas, que esto tampoco tiene ningún sentido. Yo, una cosa que para mí me parece también muy importante, y yo creo que eso se reflejaba en el trato, pero sobre todo en las novelas, es que las 2 últimas, a partir de las novelas de 2002, 2003, y sobre todo las 2 últimas, es decir, Crematorio y En la orilla, son novelas enormemente broncas, enormemente pesimistas. Es un pesimismo basado en la historia, no basado en la pose. Es un pesimismo histórico. A mí me parece importante esto, ¿no? Y eso señalarlo. Yo creo que también es un rasgo de valentía por su parte en un momento donde lo que predomina dentro de la literatura y lo que predomina dentro de la ideología de prestigio es el tener un rollo buenísimo y estupendo y ser positivo, afrontar las adversidades con buena cara y intentar no meter el dedo en el ojo. Entonces él fue en ese sentido pues un hombre muy valiente y muy arrogante.
arrojado tanto por la manera que eligió de contar las cosas como lo que estaba contando, sin duda Eso, ninguna. si me permitís una cosa que también... Ser agorero, incluso. Miguel Bayón, que está por aquí, me ha recordado una cosa. Unos meses antes de su muerte, se obsesionó, cuando ya le habían concedido, ya estaba nominado para el premio, se obsesionó con... Era un premio, el premio este que hace el Ministerio, que todo el mundo lo iba rechazando, lo rechazó un cantante... El Premio Nacional, sí, Nacional de las Artes, ¿no? A Rafa tenía el premio y entonces toda su obsesión era el discurso, que nos leyó a muchos de nosotros por teléfono, nos dejó leer, supongo que a ti también, un discurso absolutamente salvaje, tremebundo, que iba, cuando todo el mundo estaba renunciando, decía, no, yo voy a ir allí y voy a leerle esto al señor Bert. Eso al final tú lo vas a publicar, porque me decía Miguel Bayón que habría que publicarlo. No estaría mal, sí. Que habría que publicarlo, a lo mejor. Sí. Dentro de los Yo materiales... decía, tengo que confesar posiblemente que yo que muchas veces tocaba la balalaica con él, es decir, trataba de aplacarle. Pensé que era literal. Sí, trataba de aplacarlo y tal, le decía, Rafa, pero es que eso lo vas a leer de verdad, delante de todo el mundo, pues se van a enterar antes y te van a atar las manos, ¿no? y amordazar, ¿no? Bueno. Luego hay otra cosa que a mí, como persona que me dedico también al oficio de escribir, me llamaba muchísimo la atención y que descubrí en la buena letra precisamente, que era la capacidad que él tenía para ser conmovedor sin ser jamás ñoño y sin caer jamás en la cursilería. Y la capacidad, yo creo que aparte de un escritor era un ventrílocuo, o sea, de impostar las voces más variadas y hacerlo de una manera absolutamente verosímil. Entonces yo creo que estas son las cosas que tenemos que subrayar de la obra de Rafael, porque claro, en un contexto en el que se piensa que cualquier obra con intención política, cualquier obra con intención moral, descarrila hacia el sendero del panfletarismo y de la mala literatura, pues es que tenemos el caso perfecto en el contexto español de que las cosas no son así. Sí, es curioso porque las emociones y los sentimientos los controla siempre, Muy bien. siempre. No se concede prácticamente ninguna facilidad. Y eso probablemente venga de, si antes mencionaba el alma prustiana, eso viene del alma leninista, porque en el fondo, aunque él no aplicara doctrinas estéticas del realismo socialista, sí que la enemistad que tenía el realismo socialista con la introspección y con la psicología, yo creo que la había interiorizado de tal manera que lo miraba siempre desde fuera o con un truco literario, que es meter media docena de voces en la novela. Todas las novelas de Chirves tienen un narrador, un contranarrador, una persona que comenta lo que se está diciendo, otra que contradice lo que está afirmando, de modo que resulta pues un texto nada dogmático, claro, con un dato, y es que nunca la lectura de ningún texto, de ningún libro de Chirves es equívoca. Es decir, el sentido final de la novela es el que es, pero el desarrollo se presta a que surjan ahí voces que se confrontan, discrepantes, como un poco para ver la diversidad de las actitudes ante la vida de la política. Yo creo que una de las obsesiones de Rafael también era la obsesión de no hacer panfletos, es decir, de no escribir libros pensados solamente con la cabeza y para demostrar algo, ¿no? Quizá por eso nunca no he querido reeditar En la lucha final, nunca, ¿no? No, porque este es un libro que no le acabó de salir, lo estuvimos discutiendo, trabajando también en la editorial y tal, pero... A mí me parece su libro menos logrado, donde los personajes son más de cartón piedra, quizá, y quizá por eso es un libro que no, yo no sé, ¿existe alguna edición? No se ha vuelto a reeditar, ¿no? Porque lo comentamos hace años y dicen, no, prefiero que no. Yo estuve de acuerdo con él. Y no, Noche final, que es su segunda novela, yo creo. La segunda, sí.
y luego dio el salto con La buena letra. En realidad. Sí, sí. ¿Por qué no le publicaste tú La buena letra? La publicó Debate. Lo sabes perfectamente, pero bueno, Bueno, pero estamos en aquí público, estamos en público. para compartir secretos. Bueno, y esto lo escribí porque estos días he estado mirando los muchos papeles que he escrito o he publicado sobre Chirves, y en el primero, que fue para una universidad de Berna, que le dedicó un número monográfico, y donde La buena letra era una historia para él muy importante, era una historia familiar, una historia muy dura. Y entonces yo la leí y me gustó mucho, pero en aquellos momentos simplemente no creía que fuera a ser un libro tan importante, ¿no? Aunque no se lo dije con estas palabras, naturalmente, a un autor jamás se le puede decir nada remotamente parecido, pero la cogí muy bien, pero quizá la letra era convincente, pero quizá la música, el tono, no lo era tanto. Y entonces estaba en debate su viejo amigo y viejo amigo tuyo del famoso seminario, y de Ana Puertolas, y otro que empezó a susurrar maléficamente. Él era director de debate. Deja ese, vente conmigo. Exacto, no. Y se fue con él provisionalmente. Y luego, para decirlo de una forma elegantísima, no quedó extremadamente satisfecho, Sí, estoy de acuerdo. del trato de debate y regresó a su casa. De todas maneras, yo quiero aquí meter una pequeña cuña, y es que esa pequeña veleidad o esa pequeña circunstancia es la que propició que yo lo conociera, porque él vino precisamente a dar una charla a la Escuela de Letras sobre la buena letra. Entonces, que todo tuvo también su efecto benéfico, y a partir de ahí pues trabamos esa relación intermitente en la que yo por lo menos aprendí un montón de cosas. Entonces yo explicaba ahí que al que llamaba cariñosamente el pérfido Bértolo, pues se fue con el pérfido Bértolo episódicamente. Muy bien. Me han dicho que convendría acabar sobre las 8:30, etcétera. Podemos seguir hablando nosotros. Como ven, nos gusta a todos bastante hablar, pero también pueden ustedes hacer preguntas, ¿no? Incluso no preguntas, sino manifestar. Sí, antes, sí. solo una cosa, Claro, porque claro. me la habías mencionado por teléfono sobre los manuscritos de Rafa. Sí. Entonces eran unos manuscritos en general cuasi perfectos, que había que tocar alguna expresión, alguna palabra, pero excepto en el que luego no quiso volver a publicar, nada, era cirugía mínima. Solo hubo un caso que discutimos un rato, que era Los viejos amigos. Los viejos amigos, que era un libro espléndido, pero que era un grupo de amigos que ya se encuentran con la muerte de Franco y tal, muchos exprogres, prósperos y tal, y es una novela polifónica, que hablan todos, pero en cada capítulo no pone el nombre de quien habla, y como son amigos con una experiencia bastante similar y tal, hablan de una forma muy parecida. Y entonces le dije, hombre, poner el título al principio del capítulo, no, qué horror, que es demasiado fácil para el lector. Y al menos que entre las 5 primeras líneas haya algo que uno sepa identificar. Y lo hizo a medias. Más o menos, no le he contado, en la mitad o 2/3 partes de los capítulos, sí, en la 4ª o 5ª línea puedes saber quién habla, pero en otros te tienes que esperar a la línea 20ª, ¿no? Entonces, esto me pareció una forma de entorpecer la lectura, al menos discutible. Sí, porque hasta el mismo Faulkner, que no se caracterizaba por ponérselo fácil al lector, en Mientras agonizo, que era una novela que a Rafa le enseñó muchísimo, técnicamente ponía el nombre al principio de quién hablaba en cada parlamento. Pero en el caso de Faulkner, había otro tema, que era el tema del alcohol. Como he sabido, estaba alcoholizado, y había novelas que de repente, ¡bum!, desaparecían unos personajes y una situación que reaparecían después, 2 novelas después, ¿no? Que no es el caso de Rafa. Y
En el caso de los manuscritos también quiero subrayar que antes de llegar a Anagrama tenía un grupo de 3 o 4 o 5 amigos y amigas que las leían y hacían un severísimo escrutinio, más severos que el propio Chirves consigo mismo. Es decir, que entre todos estaban... No siempre hacía caso, ¿eh? Que no siempre hacía caso. Hombre, es que yo creo que un escritor no tiene que hacer siempre caso de todo. O sea, se trata de encontrar el punto de equilibrio, ser permeable a las críticas que te parecen razonables y al mismo tiempo no encastillarte en tus defectos, ¿no? Entonces, yo creo que lo que ha contado Jorge es muy significativo de la relación, no solamente de él con Chirves, sino del editor, el buen editor, con el autor, donde el editor va buscando una legibilidad y una capacidad de llegar a los lectores que a veces hay muchos escritores que no tienen en cuenta en absoluto. Ya, pero yo he sido editor muchos años, no tantos ni tan bueno como Jorge, pero ¿estás de acuerdo con que hay muchos escritores todavía, bueno, ya no sé porque ya no trato con ellos a diario, que el hecho de que le hicieras alguna sugerencia se lo tomaban como un impulso, como un insulto personal, por lo menos conmigo? A mí me ha ocurrido con algún escritor que me ha dicho, tú a mí no me tocas ni una línea. Digo, no, un momento, yo te estoy haciendo sugerencias. Manolo, ¿qué le dirías? ¿Qué les dirías? Y a los críticos no te digo nada, lo que nos pasa en cuanto les pones... A mí Pobrecillos esto todos. me ha pasado, creo que solo con 2 autores muy jovencitos y muy arrogantes. Pues a mí me pasó con uno... Pero con los escritores más o menos consagrados, como ven clarísimamente que va a favor del texto, si son inteligentes, pues encantados de la vida, ¿no? Lo que has dicho del manuscrito de los viejos amigos, yo creo que refleja algo más profundo de Chirves y que es una cosa en la que yo le puse reparos cuando yo hice reseña, creo, de casi todas sus novelas, y es el miedo que tenía a la simplicidad y una cierta obsesión por hacer complejo lo que no Sí, que antes lo has dicho, pero en alguna vez, como en el caso de los viejos amigos, yo creo que se pasaba de frenada, ¿no? Sí, pero yo creo que ahí es que tenía un referente y también un hándicap, que era Los alegres muchachos de Akzabara de Vázquez Montalbán, que no es un escritor que yo recuerde señalara entre sus referentes, pero que en el caso de la novela, la situación, la composición, el argumento, la idea, me acuerdo muy bien que pasaba en la Costa Brava, en la época así. Era exactamente lo mismo. Yo creo que ahí lo que quiso, porque la novela de Vázquez Montalbán era todo lo contrario, era mucho más simple, infinitamente más simple y además un faprestista enorme. Y entonces yo creo que él se planteó una superación del mismo cogollo que la reflexión en torno a una mesa, una reunión de qué piensan unos viejos luchadores. Y por eso probablemente había añadido esa complicidad, esa complejidad que en efecto no es necesaria. Un tanto intransitiva. Sí. De todas maneras, más allá de esa complejidad, por destacar un aspecto que a mí me parece muy relevante también en la prosa de Chirves, que antes comentaba con Manolo, es el materialismo. Y cuando hablo del materialismo no hablo solamente de su posible militancia dentro del materialismo histórico, sino en que para mí la prosa es matérica. O sea, quiero decir que es una prosa altamente sensorial, con un relieve, con un espesor connotativo magnífico, cargada de sensaciones. Por ejemplo, en las novelas de Chirves, y eso también sería por deformación profesional y por sus años de oficio, las comidas, los olores, con quién te sientas a comer. Levantinas y casi falleros. Absolutamente, y eso era una cosa Eso también es su herencia, a él le gustaba muchísimo Blasco Ibáñez. Esa es una herencia mediterránea. Sí, el buen Blasco Ibáñez estaba encantado. El valenciano, más que el cosmopolita. De todas maneras, antes lo decía no sé quién, a lo mejor eso no se sabe, ¿no? Algunos no lo saben, pero Chirves es una deformación del apellido Girves. Él me contaba a mí que su abuelo una vez tuvo que, no sé cuántos, presentarse ante un funcionario español de estos, del ayuntamiento no sé cuántos, y le dijo, ¿cómo se llama? Digo, Chirves. Entonces apuntó con CH, ¿no? Rafa era muy... nunca le vi particularmente nacionalista en el sentido
digamos, furibundo, pero sí era un hombre, por ejemplo, muy defensor del valenciano y de la lengua y de la cultura de Valencia. Sobre todo en los últimos años. En los últimos años, sí, sí, en los últimos años. He leído, por cierto, antes quería decir, he leído también últimamente, en alguna de estas cosas de las que comentábamos antes, Chirves azote del PP. Lo era, pero ¿y del PSOE? Más. Uy. Bueno, del PSOE. Los años que estuvo, los 12 años que pasó en Valverde de Burguillo, que estaba en pleno Badajoz y en pleno, en el típico sitio subvencionado, con pequeñas corruptelas, no grandes corruptelas, no había Bárcenas, pero si había chollos, etcétera, había que llamaba por teléfono a ti también y tal, lo que sea, a despotricar esto, el PSOE, ¿no? O sea, estaba todo el día escribiendo y salía por la noche al bar a pelearse con los subvencionados del PSOE. sí. Se ponía provocador y no sé cómo le partían la cara. En dialecto Mao Zedong eran el enemigo principal, no el PP, ya está, por contrario, el enemigo principal era el PSOE. Claro, porque esa es la tesis que hay debajo de toda su obra, que es el fracaso de la generación que pudo hacer otra cosa y que hizo lo contrario, que se dedicó al comercio, a esta trilogía es la transición, donde está más claro, ¿no? Y él cuenta cómo de esas lluvias llegan estos lodos, o sea, es absolutamente consecuente. Bueno, reitero la invitación. A ver, Miguel. Yo también le conocí Se te oye mal. Siempre se llama. No se oye. Espera, que te lo arreglen. No. Luego haremos una colecta para que la Biblioteca Nacional tenga micrófono. No, pero pasa en todas las partes, en todas las librerías. ¿Se oye ya? Vale. No, soy de la misma generación y entonces, lógicamente, también conocí a Rafa pues, en los años 70. Incluso estuve en su casa en Sefru mientras él escribía Mimun, o sea, la conozco bastante bien. Pero yo, entre las múltiples anécdotas que significan algo en su vida, en su obra, yo guardaría unas obsesiones que él tuvo siempre, una política que fue siempre: Miguel, con los ricos no se juega. Era una obsesión clarísima. Con los ricos no se juega. Era clarísima. Esa idea la tuvo desde los 20 años y la mantuvo. Y eso explica toda su posición política y un montón de su literatura. Y la otra es que él siempre quiso escribir contra sí mismo. Precisamente por lo valenciano que era, por lo cromático y lo bien que le salía las cuestiones, el estilo proustiano y otros aditamentos, otros adornos, él buscaba justo una literatura, si no feísta, pero por lo menos incómoda en todo momento, y que no denotara el alma que él tenía dentro, nada más que indirectamente. No quería ser una persona que la lírica le almibarara la prosa, sino al revés, hacer una prosa que fuera muy dificultosa y muy árida para que el que quisiera entrar en ello, ahí estaba. Él buscaba cómplices, pero de una manera que los cómplices le merecieran. Y lejana, como apuntaba Marta, al sentimentalismo, le daba alergia al sentimentalismo. Una cosa particularmente meritoria, porque una gran parte de la formación sentimental de Rafa está basada, que a mí me sorprendía, es de las personas de mi generación que yo he conocido, que sabía más coplas, más dichos populares, que cantaba por Antonio Molina, que no sé qué, que no sé cuántos, y que en realidad esas cosas le emocionaban. Es decir, que intentaba superarlo de una manera brutal para que no apareciera en su obra, ¿no? A mí en los últimos años, una de las cosas que más me sorprendió de los correos que cruzábamos, como él se percató de que yo era farandulera y que me emocionaba y me gustaba mucho el mundo del cine y del teatro y de todas estas cosas, él empezó a ponerme correos donde me decía: o sea, que a ti te gusta más Joan Fontaine que Olivia de Havilland, qué equivocada estás y tal, porque Olivia era más intensa y tal. Y yo decía: no, pero a mí me gusta la otra que era más sosa, pero en el fondo más mala y tal. Y teníamos conversaciones de una frivolidad aparente que desde luego jamás se manifestaba como culturalismo barato en sus novelas, de ninguna de las maneras. Y estoy completamente de acuerdo contigo que una variable fundamental que atraviesa toda la obra de Chirves y que es fundamental para entender su obra, aparte de esa incomodidad, es la variable de clase. O sea, vamos, para él es básico.
A propósito de coplas, hay una anécdota, pero total, me la confirmó realmente. Una vez en un recital de Sara Montiel en el Teatro Calderón, Sara iba a cantar Fumando Espero y pidió un caballero. Y entonces todo el mundo acojonado, no salía a nadie a recibirlo. Y Rafa, desde el piso de arriba, dijo: «Sarita, voy yo». Bajó y aguantó como un caballero ahí que le cantara Fumando Espero. O sea, y Rafa, toda la cosa del coplerío lo tenía clarísimo. Lo tenía clarísimo, sí, sí. Y lo del cine clásico también, sí. Enlazando con todo esto, el año pasado estuvo invitado en Gerona, en un coloquio, y fue el último participante, llenísimo de gente, pero claro, todo el mundo esperaba al Chilves agrio, tremendo, despotricando y tal, y sale hablando en valenciano, la mar de bien, porque lo hablaba la mar de bien, divertido, chistoso, farandulero, y la gente enloquecida y desconcertada. Y luego había un tenderete del libro, y una señora: ¿y cuál puedo comprarme suyo? ¿Cuál me recomienda? Mire, empiece por La larga lucha, La larga marcha. La larga marcha. Les descolocó completamente. Y sí, y en eso enlaza con lo que tú decías, que en los últimos tiempos, pues muy defensor, por ejemplo, de la televisión valenciana, sí, que era horrenda, pero sí, sí, hablaba era la suya, digamos. Era la suya. Y bueno, y con su gran amigo Juanma, y que era uno de sus lectores más tremendos, Juanma le decía: a nosotros, me dijo, a nosotros que nos unió el marxismo nos va a separar el valencianismo. Lo que tendría interés para perfilar bien el personaje son los diarios, de los que he leído varias cosas. ¿Tenéis noticia de...? Bueno, él iba transcribiendo, y creo que como unas 2000 holandesas de los cuadernos que había ido escribiendo a lo largo de su vida. Ya están... y entonces han salido cosas en Turia. Ahora sale otra, salió algo en el Cultural, y bueno, es una cosa a estudiar precisamente ahora, ver qué posibles elecciones se pueden hacer. Por cierto, de la novela esta que publicará Anagrama el mes que viene, que se llama París Austerlitz, hay una cosa que ha dicho Jorge antes, la ha dejado como un pasant, que me ha hecho pensar, ¿no?, que probablemente sea una especie de cierre póstumo, no querido evidentemente, de la obra, porque yo la recuerdo muy mal, yo no la he vuelto a leer, y insisto que la leí, vamos, o me leyó trozos y la leí tal, hace 20 años o 18, yo no sé, muchísimos. Pero sí una novela enormemente intimista de alguna manera, que puede enlazar, es una novela de un amor, y puede enlazar perfectamente con Mimoun también, porque es una novela muy, además, a mí me recordaba cuando lo leía, y eso consta que me acuerdo ahora mismo, también a ciertas cosas de Jean Genet, ¿no?, que era un autor que a Rafa también le gustó mucho. O sea que, bueno, señores y señoras, ¿alguna pregunta más? ¿O alguna aportación? ¿Alguna anotación? ¿O baile? De acuerdo. Bueno, pues muchísimas gracias. Perdón. Yo querría subrayar el caso Chilves, o los dos casos Chilves de sus dos etapas. Una primera etapa donde goza del apoyo de la crítica, pero desde el primerísimo, y de los mejores críticos, con alguna excepción, como el que has mencionado, pero que sin embargo no cala entre lo público, porque es un público que está también viviendo en la burbuja, aunque no sean los grandes beneficiarios de la burbuja, pero viviendo en la burbuja. Y hecho a otro tipo de literatura. Exacto. Y con lo que Vázquez Montalbán llamaba literatura privatizada, es decir, muy metida hacia adentro, ¿no? Perdón. Bueno, y entonces asistimos al triunfo
importante de crematorio y espectacular de En la orilla, porque ahora he estado revisando todo el dossier, espectacular, considerado el mejor libro de los últimos 25 años por el mundo, considerado el mejor escritor también del siglo XXI por la gran encuesta de ABC, en todos los suplementos como la mejor novela, y convertida en un bestseller, vendiéndose mucho más que sus anteriores novelas, y creo yo que es la más difícil de todas. No era fácil, pero muy es una difícil. novela con voluntad de antibestseller, diríamos, ¿no? O objetivamente antibestseller, pero entonces enlaza, diría yo, con el 15M, enlaza con los indignados, enlaza con una sociedad que ya está harta de la hipocresía, de las mentiras, de los políticos y tal, de la indignación y de los indignados, diríamos, de los hijos de la ira, retomando el título. A mí eso que ha dicho Jorge me parece fundamental, porque yo ya lo he escrito en algún otro lugar. Yo creo que va a ser el escritor más influyente para los escritores nacidos en la década de los 70 y probablemente de los 80, seguramente. O sea que dentro ya de muchos, muchos años seguiremos hablando de Chirves como referente. Así sea. Así sea.